Buenas noches, hermanos y hermanas. Con la ayuda del Señor, tener una meditación de su palabra. Vamos a continuar con el tema que veníamos viniendo hace un tiempo. Voy a apagar esta luz. Voy a compartir pantalla. Bien, Hechos capítulo 15. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Habíamos terminado con el primer viaje misionero del apóstol Pablo, junto con Bernabé. Y ahora vamos a continuar con el segundo viaje del apóstol Pablo, pero vamos a hacer una pequeña introducción eh, que va a cambiar el propósito o va a agregar un propósito más a los viajes de Pablo a partir del segundo viaje. Habíamos quedado en que el apóstol Pablo junto con Bernabé, como vemos en pantalla, el mapa ahora, el viaje es un poco más largo, ¿no? Visitan a los hermanos a los nuevos creyentes que, que visitaron en su primer viaje, pero se extiende un poco más ahora, mucho más kilómetros. Después vamos a ver cuántos kilómetros han recorrido caminando en este segundo viaje. Pero habíamos visto en el primer viaje que el apóstol Pablo predicaba junto con Bernabé el evangelio a los judíos en las sinagogas, pero mediante el rechazo violento de los judíos, ¿no? La oposición, la resistencia que tenían, como que el apóstol Pablo se cansó y dijo, no, pues, me voy a los gentiles, veo que el pueblo escogido de Dios me rechaza, como el Señor Jesús, me voy a los gentiles. Predicaba igual en las sinagogas a los judíos. De hecho, judíos se habían convertido también, y gentiles también se convertían. Y en cada ciudad que pasaban, judíos y gentiles se convertían, se establecían iglesias, se establecían ancianos para cada iglesia, y allí se expandía el evangelio, ¿no? Pero esto causa un problema. Justo Pepe, nuestro hermano Pepe hablaba en la mañana, cuál era ese problema, ¿no? Y esto hace que al finalizar este primer viaje misionero, el apóstol Pablo junto con Bernabé tuvieran que irse a Jerusalén a un concilio. Vamos a ver justamente esto ahora. Antes de introducirnos a las primeras ciudades del segundo viaje misionero, vamos a ver el concilio en Jerusalén. Es un tema fundamental, ya que esto es producto de un nuevo objetivo para el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que en esta vez no es con Bernabé. Hechos capítulo 15. Acá hay un problema que justamente nuestro hermano decía en la mañana en la cena del Señor, es que tanto como judíos y gentiles se habían convertido, habían escuchado la predicación del Evangelio y se habían convertido en el primer viaje misionero. Esto hacía que en las iglesias que el apóstol Pablo plantaba convivieran judíos con gentiles, judíos conversos con gentiles que se habían convertido. Y entre estos dos hay una discusión, un entredicho y muchas diferencias. Y en el concilio que vamos a ver ahora en Jerusalén, Pablo y Bernabé, junto a otros apóstoles y ancianos y la iglesia en Jerusalén, tratan este problema. Es un problema bastante grave, ¿no? Entonces, vemos que el tema a tratar en este concilio lo vemos en el versículo 1 del capítulo 15. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El apóstol Pablo predicaba, establecía iglesias, se convertían, pero detrás de él dice que habían otros judíos conversos, creyentes, que habían creído, que predicaban o enseñaban diciendo que ustedes que se han convertido, es necesario que se circunciden y que guarden la ley para recién ser cristianos. Y eso está mal. Ese es el problema. Ese es el tema central del concilio en Jerusalén. En el concilio se reunieron gran cantidad de hermanos para la iglesia de Jerusalén y hermanos muy reconocidos.
líderes de las iglesias. Entonces, estos judíos conversos, que en el versículo 5 de este capítulo dice de la secta de los fariseos, dice, que habían creído, dice que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era necesario circuncidarse, guardar la ley de Moisés, las tradiciones judías, para recién ahí ser creyentes, ser cristianos. Y este es el tema a tratar en el concilio. Estos creyentes judíos conversos decían, ustedes tienen, a los gentiles, tienen que guardar la ley. Se han convertido, han creído en Jesús, pero ahora tienen que guardar la ley, tienen que sujetarse a las tradiciones judías, como no comer cosas sacrificadas a los ídolos, no comer sangre, ¿no? Y recién ahí van a ser creyentes. Entonces, el problema con esta enseñanza de estos judíos conversos, ¿no? Es que ellos no entendían la relación entre el cristianismo con el judaísmo. Ellos no entendían la relación entre el cristianismo con el judaísmo. Y esto lo vemos en dos partes. En primer lugar, sabemos que el judaísmo fue un vehículo utilizado por Dios para traer a Jesús al mundo, para mostrar, entregar a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, para mostrarlos al mundo. De hecho, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. En otras palabras, está diciendo, eh, no piense que solamente es guardar la ley y a los profetas y nada más. Ese es el inicio hasta el Señor Jesús. Después del Señor Jesús viene toda su obra en la cruz, su muerte y su resurrección. Y creemos en Cristo para ser salvos y no solamente creer o guardar la ley para ser salvos. Entonces, estos cristianos judíos pensaban que su religión, el judaísmo, era la esencia de la voluntad de Dios. Era lo único que importaba, era lo principal, lo fundamental, era el judaísmo. Pero en realidad era nada más que la sombra de lo que Dios iba a proyectar o iba a hacer con su Hijo, el Señor Jesucristo. Era solamente el inicio. El Señor vino acá a cumplir la ley y a cumplir la promesa de que el Mesías iba a nacer, iba a venir a este mundo. Y llegó a este mundo, pero ahí inicia toda la obra de la salvación con el Señor Jesucristo. Y culmina en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Esta enseñanza de los judíos, ¿no? De los judíos que se habían convertido era peligrosa, porque ellos sustituían el evangelio de la gracia y de la fe de Dios, ¿no? Ellos sustituían ese evangelio de que yo soy salvo porque creo en Jesús y esa creencia en Jesús se manifiesta en mi fe para el perdón de los pecados, en el arrepentimiento y fe para el perdón de los pecados. Lo estaban reemplazando por el yo soy creyente, yo soy salvo porque cumplo y guardo con la ley de Moisés y nada más. Eh, Se tenían que circuncidar, tenían que guardar, sujetarse a la ley de Moisés, cumplir con los ritos o con las costumbres, tradiciones de los judíos, y recién ahí querían ser salvos. En otras palabras, estaban reemplazando, yo soy salvo por creer en Jesús, por arrepentirme para el perdón de pecados, a yo soy salvo porque las obras que yo hago en base a la ley, porque yo guardo la ley. Esa era la mala enseñanza y peligrosa enseñanza que estaban teniendo los judíos que se habían convertido, ¿no? Entonces, este era una discusión grave, era un tema, una diferencia bastante grave, ¿no? Es doctrinal, esto es fundamental. Entonces, esto hace, versículo 2 del capítulo 15, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era esta cuestión?
la diferencia que tenían entre judíos conversos y gentiles. Pero acá hay una palabrita, y quiero abrir paréntesis, que a mí me desorientó. Yo leía que Pablo y Bernabé tenían que subir a Jerusalén. Pero si ustedes observan en el mapa, Jerusalén está abajo, Jerusalén está al sur. ¿Cómo puede ser que Pablo y Bernabé tuviesen que subir a Jerusalén? Que a mí al leer esto me desconcertaba, porque yo leía y veía el mapa, pero ¿cómo puede ser que suban si Jerusalén está abajo? Entonces, esta palabrita subiesen, subir, tiene dos significados. Eh, uno era, eh, hacía referencia a la altitud. Jerusalén estaba a una altura mayor a la de Antioquía, ¿no? En altitud, por ejemplo, en Bolivia sabemos que están a una altura muy alta a comparación de Argentina. De hecho, cuando van para allá, los hermanos que han ido, van a notar que les cuesta respirar, se agitan muy seguido, muy rápido. Bueno, Jerusalén está a una altitud mayor a la de Antioquía, por eso dicen subiesen a Jerusalén. Pero no era solamente ese el único significado de este término de subiesen. Subir, el término subir se usa frecuentemente en la Biblia para referirse a un viaje hacia un lugar más importante, un lugar muy importante o de mayor significado. En este caso estaban subiendo a Jerusalén, una ciudad central. La iglesia de Jerusalén era una de las iglesias más importantes para tratar un tema muy importante que el que acabamos de mencionar. Entonces, el término subir hace referencia a eso, en cierto modo, a que Jerusalén está en una altitud superior a la de Antioquía y principalmente porque iban a Jerusalén, una ciudad principal, a tratar un tema realmente importante. Por eso usa este término de subiesen. Luego de esto, podemos observar entonces las personas que estaban reunidas en este concilio. Y acá las menciona. Dice que versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Pero yo quiero que abramos paréntesis en esto para tomar realmente dimensión de las personas que estaban acá, de las personas que se habían reunido. Y paso a mencionarlas. Estaban en este concilio, se reunieron a tratar este tema Pablo y Bernabé, líderes de la iglesia de Antioquía, una de las iglesias también importantes, sede de los misioneros, ¿no? De Pablo y Bernabé, de ahí partían a su obra misionera. También estaban Jacobo, el hermano de Jesús, el discípulo también del Señor Jesús. Junto con Jacobo estaba Pedro, a quien Jesús le dijo, a quien Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que Jesús había maravillado por esa respuesta de Pedro. Estaba Pedro. Y también estaba Juan, el discípulo amado del Señor Jesús. Entonces, tomemos conciencia, dimensión de quiénes estaban en este concilio y la magnitud o la gravedad del tema que iban a tratar. Estaba Pablo, Bernabé, Jacobo, discípulo de Jesús, Pedro, nada más y nada menos que Pedro y Juan. Y menciona, solamente por mencionar esto, pero dice que estaban la iglesia, los ancianos de la iglesia, habían maestros judíos cristianos, todos en un mismo lugar. Imagínense ese lugar, ¿no? Tener a semejantes personajes, hombres de Dios, reunidos en un lugar para tratar un tema, una discusión, para debatir este problema, ¿no? Eh, y todos estos reunidos estaban con el propósito de que de cuidar la unidad en la iglesia. Había un problema que causaba cierta división dentro de los hermanos judíos y gentiles, y todos estos se reunieron para tratar de cuidar la unidad de la iglesia. Había muchas diferencias, ¿no? Entre judíos y gentiles. Había muchísimas diferencias. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Nosotros podemos tener diferencias con hermanos. Nosotros podemos, eh, lamentablemente caemos en esas diferencias. Eh, pero estas diferencias por ahí suelen generar
conflictos entre la congregación, pueden generar división, se pueden haber hermanos que dejan de reunirse por un problema con un otro hermano, y nosotros debemos cuidar la unidad de la iglesia. Semejantes personajes de la Biblia se mencionan con el propósito de cuidar la unidad de la iglesia. Pero estos se reunieron para que a la luz de la palabra de Dios, porque citan la Biblia, citan a los profetas en este concilio, lo hacen con el propósito de cuidar la unidad de la iglesia. Y perdónenme la palabra, pero hay veces que nosotros y las iglesias hoy en día, por cada pavada se pelean, se dividen, hay distensión entre hermanos, que porque me miraste mal o porque no me saludaste o por cualquier otro motivo se pelean y eso causa división. Eso causa que un hermano deje de venir a la iglesia. Eso causa que un hermano se cambie a otra iglesia por pavadas. Perdónenme la expresión, pero son pavadas. Acá estaban discutiendo un motivo, un problema grave que causaba división, pero se reúnen con el deseo de cuidar la unidad de la iglesia. Yo recuerdo que mi abuelo Kepper, hace mucho tiempo, él en sus viajes que hacía a Bolivia, ¿no? Él paseando por las calles de Bolivia dice que había una hermana mayor de una iglesia, ¿no? Que lo había visto de lejos y le gritaba a don Kepper para saludar, ¿no? Y mi abuelo, pobre, que no escucha bien, yo estaba al lado de él y le tenía que gritar para que me escuchara, no lo había escuchado a esta hermana. Y sigue, sin darse cuenta que lo habían saludado. Entonces dice que a la reunión, dice mi abuelo, esta hermana va y lo confronta a mi abuelo. Dice, hermano, ¿qué? Pero yo lo vi en la calle, lo saludé y usted no me ha saludado, me ignoró, dice. Y eso causó un problema ahí. Mi abuelo dice, esto fue tanta la confrontación que tuvo con esta hermana que estaba realmente disgustada y simplemente mi abuelo no lo había escuchado. Y eso causa un conflicto. ¿Cuál fue este problema? Una pavada. Mi abuelo no lo escuchó, estaba lejos, y esto causó que una hermana se enojara con otro hermano de la iglesia, ¿no? En este caso, mi abuelo. Em, y esto son cosas que suelen pasar, y lamentablemente en las iglesias últimamente está pasando muy seguido. Que hermanos se distancian de otros hermanos, se separan por unas miradas, por no saludarse, por cualquier otro problema, y es motivo para que ese hermano deje de congregarse o que se vaya a otra iglesia. Ha pasado. Eh, por eso, estos fieles hombres de Dios procuraban cuidar la unidad de la iglesia. Procuraban guardar la unidad de la iglesia. Volviendo al tema, hermanos, acá Lucas, el escritor del libro de los Hechos, escribe que hubo una discusión extensiva, una discusión bastante larga, ¿no? Entre estos hermanos y estos judíos creyentes que predicaban de esa manera o que enseñaban de esa manera. Y cuenta una parte de un argumento que dice Pedro. Pedro se para en el concilio y dice en en el 15, versículo 7 al 11, esto es lo que dice Pedro acerca de este tema. Dice, y después de, y después de mucha discusión, describe Lucas, Pedro se levantó y les dijo, a todos los hermanos le dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, judíos, porque él era judío. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis al Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esta es la postura
del apóstol Pedro. Él hace referencia, Pedro se levanta durante el concilio para defender a los gentiles. Él dice que ellos no necesitan cumplir la ley, ellos no necesitan guardar la ley para ser salvos. Él enfatiza que la salvación no depende por las obras de la ley. Circuncidarse, no comer comida sacrificada a los ídolos o las tradiciones judías. Y él enfatiza, él dice que no depende de las obras de la ley, sino en la gracia de Dios y en la fe en el Señor Jesucristo. Y describe a la ley como un yugo, una carga que ni siquiera sus padres pudieron cumplir. Nadie puede guardar la ley. Nadie puede cumplir con toda la ley. Es imposible. La ley nos muestra nuestro pecado, lo cuán débiles y pecadores somos. En la antigüedad ninguna persona pudo guardar la ley, solamente el Señor Jesús. La única persona que pudo cumplir toda la ley desde su inicio hasta su final fue el Señor Jesús. Y estos judíos conversos que decían que tenían que guardar la ley para ser salvos, si ellos se basan en esa teoría o en esa enseñanza, estos judíos no deberían ser cristianos, porque no podían guardar la ley, nadie pudo guardar la ley. Entonces la postura de Pedro en el concilio es: ni siquiera nuestros padres pudieron guardar la ley. ¿Cómo vamos a pedirle a los gentiles, que no son de nuestro pueblo, a que la cumplan y que la guarden, ¿no? Dice, y se enoja, dice, ¿por qué? Versículo 10, dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres pudieron llevarla, ni nosotros pudimos llevarla, ni nuestros padres ni nosotros pudimos cumplirla? Después de esto, que termina de hablar Pedro, ¿no? Empieza Pablo y Bernabé. Van turnándose, ¿no? Pablo y Bernabé toman la palabra y ellos cuentan todas las maravillas, todas las grandes cosas que había hecho el Señor con la predicación a los gentiles, cómo ellos se habían convertido y calculo, ¿no? Puedo llegar a pensar que ellos relatan todo su primer viaje de misionero, cómo el Señor había abierto las puertas de la predicación del Evangelio a los gentiles y cómo grandes multitudes, ciudades enteras, se amontonaban en la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Pablo y Bernabé compartían esto en el concilio. Después, en el versículo 13, termina de hablar Pablo y Bernabé, y otro discípulo del Señor Jesús toma la palabra. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Jacobo, el discípulo del Señor, el hermano de Jesús: varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y describe o dice y cita al profeta Amós: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, todos los hombres, busquen al Señor, de entre ellos también todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces, está dando a entender que desde el principio Jacobo argumenta que, em, el Evangelio fue llevado también a los gentiles, fue predicado también a los gentiles, desde tiempos pasados. Estaba documentado en las Escrituras, y ahí cita al profeta Amós. Entonces, después de hablar y hablar, una extensa discusión sobre este tema, sobre si se les debe predicar a los gentiles, cuándo realmente son salvos, ¿no? Llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo, eh, concuerdan con continuar con la predicación a los gentiles, pero con una advertencia. Pero esta advertencia que tienen, la plasman en una carta, Y ese es el propósito del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esta carta, la voy a leer, son 3 versículos nada más. Está en el versículo 23 al 29, un par de versículos. Dice: y escribir por conducto, o sea, a través de ellos,
de los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Así empieza la carta, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y acá en este versículo cita el versículo 1, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Está haciendo referencia al versículo 1 sobre los judíos conversos, los de la secta de los fariseos. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y acá cita lo que deben guardar realmente. Dice, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Y termina la carta, dice, pasadlo bien. Fin de la carta. ¿Qué debían hacer entonces los gentiles? Los gentiles tenían la costumbre de tener una inmoralidad sexual, de tener idolatría, de tener libertinaje. Entonces, a los gentiles que se habían convertido, dice, ustedes, aparte de respetar las costumbres judías, deben de abstenerse de esas cosas. No deben hacer esas cosas, no deben fornicar, no deben tener todo el libertinaje, toda la idolatría que era costumbre del pueblo gentil, deben abstenerse de esas cosas. Si lo hacen, hacen bien. Y deben respetar, no cumplir, respetar las tradiciones judías. Entonces todo eso lo plasman en una carta y llegan a un acuerdo de que Pablo, Bernabé y otros hermanos salgan a enviarlas. Primer punto de parada de esa carta es la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque en esa iglesia convivían judíos, conversos, cristianos y gentiles que se habían convertido. Entonces, cuando Pablo y Bernabé regresan de Jerusalén hacia Antioquía, reúnen a la congregación, otra vez el orden, ¿no? Reúnen a la iglesia, les leen la carta y los gentiles, ¿cómo la recibieron? Versículo 30, al final dice, y reunida la congregación, entregaron la carta, habiéndolo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Se regocijaron por la consolación. ¿Por qué? Porque habían otras personas de la secta de los fariseos que decían que no, ustedes no pueden ser creyentes, cristianos, si no guardan la ley, si no se circuncidan y si no cumplen con todas las tradiciones judías. Pero acá llegó la solución a esto. Debemos de abstenernos de las cosas que hacíamos antes. Debemos respetar las tradiciones judías. Pero para ser salvos, solamente hay que creer en Jesús. Hay que creer en Él eh, mediante la fe, ¿no? Como ellos han profesado en el momento de convertirse, y abstenerse de las cosas malas, del pecado, que ellos cometían por costumbre, tradiciones, los pecados en que ellos caían antes. Ellos ahora debían de abstenerse. Ahora, ¿cuál es el propósito del segundo viaje misionero? Ellos debían ir a las iglesias, aparte de confirmar la fe de los nuevos creyentes, de los nuevos cristianos, de confirmar las iglesias que se habían instituido, ellos debían de ir a leerles esas cartas, ir a decirles, ustedes son salvos y deben guardarse de estas cosas. Deben respetar las tradiciones judías, pero no es necesario que ustedes las guarden, que ustedes las cumplan, que lo obedezcan. Todo lo mismo que el acuerdo que llegaron en ese concilio lo tienen que transmitir en cartas a todas las iglesias a las cuales ellos fueron a predicar en el primer viaje misionero. Y ellos encomiendan a Pablo y Bernabé para que salgan a predicar, para que salgan a leerles estas cartas. Y así empieza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Por qué esto cambia el propósito?
porque ahora ya no solamente van a confirmar la fe de los nuevos creyentes, van a leerles estas cartas importantes, porque habían recibido otra enseñanza que no era la correcta, era una enseñanza peligrosa de la secta de los fariseos, que se habían convertido, eran creyentes, pero en conjunto han llegado a un acuerdo y han podido resguardar la unidad de la iglesia. Esa división, esa separación que había entre esos dos tipos de personas, judíos y gentiles, había sido resuelta. Y la iglesia podía convivir en armonía, ¿no? Juntos, alabando al Señor y juntos compartían comidas, cenas, todo, pero con respeto y en unidad, ¿no? Eh, Vamos a empezar nada más el segundo viaje misionero de Pablo, versículo 36. Versículo 36. 36 al 40. Dice, después de algunos días, Pablo viajó a Bernabé. Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos que en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Acá, primer paso de este primer viaje, hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Se separan, se separan. Pablo y Bernabé se preparaban para salir a un nuevo viaje, a su segundo viaje misionero, pero tienen un cierto desacuerdo entre ellos. Uno quería llevar a Juan Marcos, Bernabé, pero Pablo no estaba de acuerdo, porque Juan Marcos, como ya sabemos, se había separado de ellos en el primer viaje misionero, en Pergue. ¿Se acuerdan? De Pergue, Juan Marcos se volvió, los dejó. Y Pablo no quería que llevasen consigo a Juan Marcos por ese mismo motivo. Entonces, lo que parece ser una división de un grupo misionero, ¿no? Que van a expandir el evangelio por por los planes de Dios, porque como Dios controla todas las cosas, no quedó en una división, en una separación de dos hermanos, de un grupo de misioneros eh, que salían a la obra, sino que se dividieron y conformaron dos grupos de misioneros que iban a expandir el evangelio a otras ciudades. No fue una pelea, no fue una discusión. De hecho, Pablo menciona a Bernabé positivamente en sus futuras cartas. Con Juan Marcos lo mismo, muy positivamente lo menciona en sus futuras cartas. De Juan Marcos se menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 10, como alguien que debe ser recibido. Imagínense, no fue una discusión, un altercado que fue permanente entre ellos, no. Pablo habla muy positivamente de Juan Marcos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, Pablo habla acerca de Juan Marcos como alguien que es útil para el ministerio. Y en Filemón, versículo 24, habla acerca de Juan Marcos como su colaborador, como su colaborador. Entonces este altercado no fue permanente, no es que fue en vano el concilio que tuvieron en Jerusalén para que ya se pelearan y causaran división entre ellos, no, no. Pablo elogia a Bernabé, Pablo elogia a Juan Marcos en sus futuras cartas. Y se arman dos grupos para este segundo viaje misionero. Nosotros vamos a ver el de Pablo. Pablo, Bernabé junto con Juan Marcos vuelven a la isla de Chipre, a donde era originario de Bernabé. Bernabé había nacido ahí y seguramente podemos llegar a imaginar que va a visitar a la ciudad de Salamina, a la ciudad de Pafos. ¿Se acuerdan de todo ese recorrido de la isla, no? Y Pablo dice que empieza, versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y acá lo vamos a dejar con una aclaración y una pregunta.
Eh, dice que Pablo, junto con Silas, fueron para Siria y Cilicia a confirmar las iglesias. Ahora yo pregunto, ¿qué iglesias van a confirmar? Si en el primer viaje misionero Pablo no pasó nunca por Cilicia. Llegó hasta Derbe y se volvió. Derbe está en Galicia. ¿Qué iglesias van a confirmar entonces si Pablo nunca fue ahí en su primer viaje misionero? Ah, y tampoco pasó por Siria. Entonces, esto se supone, se cree, ¿no? Dice que en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, Saulo en ese momento, se convierte, eh, luego de recibir la vista nuevamente, predica en Damasco levanta revuelta entre los judíos hasta el punto de ir a perseguirlo para matarle. Saulo se entera de esto y los discípulos lo, lo llevan a otro lugar, uno de esos lugares es Cilicia, y lo llevan a Tarso, al lugar donde él era originario. Y pasa ahí 5 años, Saulo. Entonces nosotros podemos llegar a imaginar que Saulo no está en su casa, encerrado en su casa 5 años sin hacer nada. Podemos llegar a imaginar que Saulo en esos 5 años estuvo predicando la palabra en Tarso y en ciudades cercanas a Tarso, al norte de Siria. ¿Qué iglesias va a confirmar ahora Pablo junto con Silas? Las iglesias que seguramente había plantado en ese periodo de 5 años en donde Saulo estaba en Tarso. No las, no las iglesias que plantó en el primer viaje misionero, porque no pasaron por ahí, no pasaron por Cilicia, llegaron solamente hasta Derbe. Yo hice esa separación en la línea punteada, en la parte azul es toda la región de Cilicia y en rojo es toda la región de Siria. Entonces Pablo va, su primer parada es Tarso, y ahí confirman las iglesias, fortalece y confirma la fe de los nuevos creyentes que se encontraban ahí, seguramente establece ancianos, predica y capaz aumentan el número más, ¿no? Pero lo vamos a dejar acá. Ya avanzó la hora, nos hemos introducido más que nada al segundo viaje del apóstol Pablo. Hemos hablado acerca de esta separación que tiene con Bernabé, este desacuerdo, no es una pelea, no es nada malo, es una separación donde no estaban de acuerdo con simplemente llevar a Juan Marcos. Pero lo que debemos rescatar de esto lo vemos en el capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén. Se reunieron todos los hermanos, todos los líderes de la iglesia de Antioquía, los líderes de la iglesia de Jerusalén, los ancianos y juntamente con la iglesia, a debatir un tema, a discutir un tema sumamente importante. Subieron hasta Jerusalén para resguardar la unidad de la iglesia. Quiera Dios que esto nos llegue a nosotros para que no permitamos por nada de que la iglesia, por pavadas o por cualquier motivo el que sea, se separe, que se disgusten. No podemos capaz ser amigos de todos, ¿no? Pero por capaz uno hace amigos con uno donde tiene una cierta edad o cierta relación o ciertas preferencias, pero no podemos ser amigos de todos, pero guardar la unidad en la congregación. Lamentablemente esto es lo que está pasando todo lo contrario hoy en día en las iglesias. Y yo he sido testigo en la iglesia donde me congregaba antes, de que por cualquier motivo hermanos se alejaban, se separaban, se iban a otras iglesias. Había una familia donde los miembros iban a 3 iglesias distintas. Eso es horrible, eso es feo. Quiera Dios que esto no pase acá. Quiera Dios que esto no siga pasando en las iglesias. Como hicieron estos hermanos, se expuso el problema, se debatió y en base a la palabra de Dios lo pudieron resolver. Y mantuvieron la unidad de la iglesia. Y habitaron judíos con gentiles en armonía, ¿no? Personas con muchas diferencias. Quiera Dios que quizás con nuestras diferencias, nuestros errores, podamos resolverlos con la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, y poder guardar la unidad y la hermandad en la congregación donde nosotros nos encontramos. Quiera Dios que bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.